En mi debate contra Gabriel Zanotti, uno de los argumentos que desarrollé de crítica a la Escuela Austríaca de Economía es que en virtud de la función empresarial, según las propias palabras del economista austriaco Ludwig von Mises, el empresario se ve impulsado por un obsesivo afán de buscar ganancia, y eso constituiría el motor de la economía de mercado. Eso es lo que dice Ludwig von Mises en su obra La acción humana. Luego, si el empresario puede disponer de medios para influir sobre la subjetividad del consumidor, tal que pueda estimular el hedonismo y el consumismo de modo que pueda vender más y por lo tanto obtenga mayor ganancia, entonces, de acuerdo a los mismos parámetros de la praxeología misiana y la función empresarial austriaca, el empresario no deberá dejar pasar esa oportunidad y la usará. Ante esto, algunos replican por allí que no, es que no es parte de la escuela austriaca promocionar el consumismo, porque la escuela austriaca más bien habla de la necesidad del ahorro y pone énfasis en la cuestión del ahorro, y eso es todo lo contrario al consumismo. ¿Qué responder sobre esto? En primer lugar, que se cae en una falacia de hombre de paja. Yo en ningún momento he dicho que es parte intrínseca o definitoria de la escuela austriaca promocionar el consumismo. Lo que yo digo es que los principios de la escuela austriaca son tales que no permiten poner ninguna restricción a la manipulación que sobre la subjetividad de los consumidores puedan hacer los empresarios, estimulando el hedonismo y el consumismo. Entonces, no estoy diciendo que la escuela austríaca misma esté teóricamente comprometida con estimular el consumismo. Lo que digo es que su esquema teórico genera una situación tal en que cuando son, no la escuela austríaca, sino los empresarios privados los que buscan estimular el consumismo influyendo sobre la subjetividad del consumidor, la escuela austríaca, por su confianza en el orden espontáneo y todo eso, no va a poner ningún medio para limitarlos. Para entender la diferencia entre decir que algo se promociona explícitamente versus el entender que puede haber ciertas situaciones en que no se restrinja e igual traiga consecuencias, pongo una analogía. Supongamos que estoy con mi hijita en la sala y hay unas crayolas y allí la pared blanca. Y entonces le digo, mira hijita, toma esta crayola en tu mano y pinta la pared. Vamos, píntala, píntala, píntala. Eso sería promocionar que ella pinte la pared. En esta analogía, yo sería como la escuela austriaca, ¿no? Y el efecto de pintar la pared, en la analogía, sería estimular el hedonismo y el consumismo. Entonces aquí se estaría hablando como de promocionar. Pero eso no es lo que yo digo respecto a la escuela austriaca. Mi argumento es un poco más sutil, no es una cosa burda como esa. Mi argumento es más parecido a lo siguiente, para tomar la misma analogía. Supongamos que está mi hijita en la sala, hay una caja de crayolas, yo sé que hay una caja de crayolas, sé al mismo tiempo que si dejo a mi hija sola con una caja de crayolas, muy probablemente pueda rayar la pared. Y bueno, me voy y la dejo sola ahí y me voy a tomar un café. ¿Qué es lo que muy probablemente sucederá si es que no le pongo ninguna restricción, ninguna vigilancia a mi hija? Que ella podrá agarrar las crayolas y rayar la pared. Entonces, mi argumento respecto de la escuela austriaca y el consumismo no es que la escuela austriaca esté teóricamente comprometida de forma explícita con promocionar el consumismo, no. Mi argumento es que como la escuela austriaca cree en el orden espontáneo de la libre interacción de los agentes privados, entonces si un empresario libremente quiere utilizar de la industria publicitaria o incluso herramientas más poderosas como el neuromarketing para influir sobre la subjetividad de los consumidores, para estimular el consumismo y el hedonismo con tal de vender más, lo va a hacer. Y la escuela austriaca, en tanto confía en un orden espontáneo, pues no se va a plantear la cuestión de poner limitación a eso. La escuela austriaca está muy pendiente de limitar que el Estado no entre en la economía y que no nos pongan una pistola en la cabeza para obligarnos a hacer algo. Pero la escuela austriaca, vamos, por su concepción de capitalismo liberal, no se enfoca en restringir cuando se quiere
utilizar de la manipulación de la subjetividad del consumidor para estimular las ventas. Entonces, ¿a qué es propiamente a lo que se opone la escuela austriaca? La escuela austriaca se opone, de acuerdo a su teoría del ciclo económico, a que el Estado estimule artificialmente el consumo creando falso crédito. Pero lo que le molesta a la escuela austriaca en este punto no es que el Estado fomente consumismo, bajando artificialmente la tasa de interés para crear un falso crédito. No le molesta el consumismo a la escuela austriaca ahí. Lo que le molesta es que se haya hecho sin la base de los ahorros privados y que haya sido el Estado el que se haya metido. Eso es lo que les molesta a los austriacos. ¿Y cómo se reconoce eso? Muy sencillo. Si son los puros bancos privados los que, en su libre decisión, extienden el crédito a los consumidores para estimular el consumo, como a estos les dé la gana, ahí sí la escuela austríaca no se queja, mientras sea el libre consumismo de los agentes privados y que los propios bancos privados hayan libremente extendido el crédito. Entonces ya vemos que propiamente lo que les fastidia no es el consumismo, sino el hecho de que el Estado pueda estimularlo. Ahora, se dirá, sí, pero la escuela austriaca enfatiza la necesidad del ahorro, entonces significa que sí puede poner un límite al consumismo. A ver, esto no hay que tomarlo como un absoluto. En primera instancia, la escuela austriaca también reconoce la institución del crédito. Y desde esa perspectiva, la escuela austriaca permite que cualquier agente libremente, si le da la gana, quiera tomar un crédito. Si hay personas que por sus sesgos cognitivos o patologías de forma consumista quieren comprar, comprar y comprar, la escuela austriaca no pone ningún elemento para limitar ello. Si los agentes privados libremente quieren prestarse dinero de bancos privados para meterse en una ola consumista, la escuela austriaca no tiene ningún mecanismo para restringirlo. Más bien diría que restringirlo sería meternos en su libertad. Entonces, mientras el crédito sea privado, igual puede estimularse el consumismo. De otro lado, la escuela austriaca no se opone en ningún momento a que el consumidor soberano, entre comillas, pueda hacer lo que le dé la gana con su ahorro. Si eventualmente hay un individuo con ingresos muy altos que tiene bastante ahorro y decide gastarse ese dinero en bebidas alcohólicas, en una vorágine consumista de bebidas alcohólicas, la escuela austriaca no tiene ningún mecanismo específico para oponerse a ello. Más bien dirá que no habrá que oponerse. Y esto no por un juicio arbitrario propio, sino por las propias palabras de los economistas austriacos, como el más relevante de todos ellos, Ludwig von Mises, quien en su obra La acción humana, y esto lo cité en mi debate contra Zanotti, dice que no tienen la culpa los empresarios de que a los consumidores les gusten más las bebidas alcohólicas que la Biblia, y que lo único que tienen que hacer los empresarios es simplemente servir a los consumidores tal como malos e ignorantes son a cada momento. Entonces, desde esa perspectiva, si un individuo con mucho ahorro privado, tanto que se habla ahí del ahorro, si con su propio ahorro privado le da la gana de gastarse en un consumismo de bebidas alcohólicas, el propio Ludwig von Mises dirá, bueno, el mercado simplemente tiene que atenderlo. Entonces no se le pone ningún límite a este tipo de situaciones. Y eso es precisamente lo que cuestiona mi argumento, que la escuela austríaca no tiene ningún mecanismo para entender la posibilidad de límite. Más bien, la confianza ingenua de los austriacos en el orden espontáneo lleva a que ni se planteen poner ningún límite a la libertad de los privados mientras no se ponga una pistola en la cabeza y mientras se respeten los principios minimalistas de vida, libertad y propiedad. Es decir, mientras no se mate a nadie, mientras no haya coacción del Estado en términos de no interferencia para la libertad y mientras cada uno haga lo que le dé la gana con su plata, no hay problema. Pues bien, los ejemplos que estoy poniendo de que alguien con su propio ahorro pueda querer reventárselo en consumismo de bebidas alcohólicas, o pornografía, o prostitución, o lo que sea, pues puede cumplir perfectamente con esos principios. En el principio de vida no se está matando a nadie. En el principio de libertad, pues nadie está poniendo a otro una pistola en la cabeza, ¿no? El alcohólico o el consumidor ahí, consumista, hedonista de pornografía o cuestiones de ese tipo, lo está haciendo libremente y se le está vendiendo libremente. Nadie pone una pistola en la cabeza a nadie. Y al mismo tiempo, si lo hace con su propio dinero, con sus propios ahorros,
Entonces no se está violando el principio de propiedad privada, simplemente está utilizando su propiedad privada. Entonces vemos cómo se puede plantear un marco perfectamente consumista y al mismo tiempo en que se respeten perfectamente los principios minimalistas de los liberales como los de la escuela austriaca. Por lo tanto, queda claro que mi argumento inicial de que la escuela austriaca no tiene ningún mecanismo intrínseco para impedir que se puedan promocionar en la realidad situaciones de consumismo es algo que queda perfectamente en